Nunca pensé que el silencio de un cuarto tan pequeño pudiera destruir toda mi vida. Era un viernes por la tarde. Yo estaba buscando unas cajas viejas. Abrí la puerta del cuarto de almacenamiento y ahí estaban. No grité. No lloré. Solo cerré la puerta con llave. Y llamé a una persona. Pero para entender por qué hice eso tienes que conocer cómo empezó todo. Mi nombre es Valeria. Tengo 34 años y hasta hace 6 meses pensaba que tenía la vida resuelta. No perfecta. Nadie tiene una vida perfecta. Pero sí estable. Segura. Con esas pequeñas certezas que te hacen dormir tranquila por las noches. Estaba casada con Marcos desde hacía 8 años. Nos conocimos en la universidad en una de esas fiestas donde todo el mundo bebe demasiado y nadie recuerda bien cómo empezaron las conversaciones. Pero yo sí recuerdo la suya. Me preguntó si creía en las segundas oportunidades. Le dije que sí. Y él sonrió como si acabara de ganar algo importante. Marcos era arquitecto. Trabajaba en una firma mediana nada espectacular, pero le gustaba lo que hacía. Llegaba tarde algunas noches, pero siempre llegaba. Siempre me avisaba. Siempre traía algo panflores del supermercado, una excusa para besarme en la frente. Yo trabajaba como diseñadora gráfica desde casa. Tenía mis clientes, mis horarios, mi espacio. A veces nos cruzábamos en la cocina a mediodía y comíamos juntos sin hablar mucho. Esos silencios cómodos que solo existen cuando conoces a alguien de verdad. No teníamos hijos. Lo habíamos intentado un par de años atrás, pero no pasó. Hablamos de tratamientos de adopción, de esperar. Al final decidimos esperar. Y en algún momento dejamos de hablar del tema. No porque doliera. Simplemente se quedó ahí flotando sin urgencia. Vivíamos en una casa pequeña en las afueras. 2 habitaciones, un jardín que nunca cuidábamos bien y un cuarto de almacenamiento al fondo donde guardábamos todo lo que no sabíamos dónde más poner. Cajas de Navidad, herramientas, ropa vieja, recuerdos. Nunca pensé que ese cuarto sería importante. Mi hermana se llama Patricia. Pati para todos. 3 años menor que yo, pero siempre pareció la mayor. Éramos cercanas. O eso creía yo. Pati se casó 2 años después que yo con un hombre llamado Javier. Un tipo callado, ingeniero de esos que hablan poco pero siempre están ahí. Me caía bien. Marcos y él se llevaban bien también. No eran amigos íntimos, pero compartían cervezas los domingos cuando nos juntábamos a comer. Porque sí nos veíamos seguido. Demasiado tal vez. Pati vivía a 20 minutos de mi casa. Pasaba por aquí 2 o 3 veces por semana. A veces traía postres. A veces nada, solo ganas de hablar. Yo le daba las llaves de mi casa hace años. Ella tenía las suyas. Éramos familia. Confiábamos. Cuando mamá murió hace 5 años, Pati y yo nos volvimos más unidas. Papá se había ido mucho antes, cuando éramos niñas. Así que solo quedábamos nosotras. Y nuestros esposos. Y esa sensación de que pase lo que pase siempre tendríamos a alguien. Pati trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa. No le encantaba, pero decía que le daba independencia. Javier ganaba bien, pero ella no quería depender solo de él. Eso me gustaba de mi hermana. Siempre fue orgullosa. Nunca le gustó pedir. Pero había algo más. Algo que yo no veía entonces, pero que ahora mirando hacia atrás brilla como una alarma que nunca escuché. Pati siempre me preguntaba por Marcos. No de forma obvia. No como ¿cómo está Marcos? Sino más sutil. Marcos sigue llegando tarde. Ya terminó ese proyecto grande. ¿Cómo los va a ustedes dos? Yo pensaba que era curiosidad de hermana. Cariño. Interés genuino. Pero había algo en su voz. Algo en cómo se quedaba mirando cuando Marcos entraba a la sala. Algo en cómo se reía de sus chistes aunque no fueran graciosos. Y yo no lo vi. O tal vez sí lo vi, pero no quise verlo. Porque cuando confías en alguien de verdad, cuando has compartido toda tu vida con esa persona, tu cerebro encuentra formas de justificar lo extraño. De convertirlo en normal. Es mi hermana. Me quiere. Solo está siendo amable. Eso me decía. El día que todo cambió empezó como cualquier otro. Era viernes. Mediados de marzo. Hacía calor pero no insoportable. Marcos se había ido temprano al trabajo. Tenía una reunión importante con un cliente nuevo. Me lo dijo durante el desayuno mientras tomaba café de pie con esa prisa que siempre tenía los viernes. ¿A qué hora llegas?, le pregunté. No sé. Tarde supongo. Pero te aviso. Me dio un beso rápido en la mejilla y se fue. Yo trabajé toda la mañana. Diseños para un cliente nuevo, una marca de café orgánico que quería algo moderno pero cálido. Esas descripciones que no dicen nada pero que hay que descifrar. A eso de las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era Pati. ¿Estás en casa?, me preguntó. Sí, voy para allá. Tengo algo que contarte.
No sonaba rara. No sonaba nerviosa. Solo normal. Como siempre. Dale, te espero. Colgué y seguí trabajando. 20 minutos después escuché su auto en la entrada. Salí a recibirla. Traía una bolsa de panadería. Te traje unas conchas, dijo sonriendo. Gracias, tía. Justo tenía hambre. Entramos a la cocina. Ella se sentó en el banco de siempre junto a la ventana. Yo puse agua a calentar para el té. ¿Y qué querías contarme?, pregunté. Patty se quedó callada un momento, mirando la bolsa de pan. Luego me miró a mí. Nada importante. Solo quería verte. Me pareció raro, pero no le di importancia. A veces Patty era así. Dramática sin razón. Tomamos té. Hablamos de tonterías. De su trabajo, de una clienta insoportable que tuvo esa semana. De una serie que estaba viendo. De nada profundo. En algún momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos. Salí antes. Llego en media hora. Le respondí con un emoji. Algo simple. Y seguí hablando con Patty. Pero noté algo. Cuando mencioné que Marcos venía en camino, ella cambió. No de forma obvia. Pero su postura se tensó. Sus ojos se movieron hacia la ventana. Como si estuviera calculando algo. ¿Javier trabaja hoy?, le pregunté sin pensar mucho. Sí. Hasta tarde. Asentí. Ella también asintió. Y luego dijo algo que en ese momento no me pareció extraño. Pero ahora sé que lo fue. Marcos sigue guardando esas cajas viejas en el cuarto de atrás. Me quedé mirándola. Las cajas. Sí, ¿por qué? No sé. Me acordé el otro día. Hace tiempo que no veo ese cuarto. Me reí. Pues sigue igual de desordenado. Un desastre. Ella sonrió. Pero no era su sonrisa de siempre. Era otra cosa. Y yo no lo vi. Marcos llegó media hora después. Entró por la puerta de adelante, dejó su chaqueta en el perchero y saludó desde el pasillo. Hola. ¿Hay alguien? En la cocina, respondí. Entró. Vio a Patty. Y su cara hizo algo extraño. No fue sorpresa. No fue alegría. Fue algo más parecido a incomodidad. Como cuando ves a alguien que no esperabas ver. Pero duró un segundo. Menos, tal vez. Hola, Patty, dijo. Hola, Marcos. Él abrió el refrigerador. Sacó una cerveza. Se quedó de pie apoyado contra la encimera. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, todo bien. Cansado. Salió bien la reunión. Más o menos. Ya veremos. Bebió un trago largo. Patty lo miraba. Yo los miraba a ambos. Y en ese momento no sentí nada raro. Solo éramos 3 personas en una cocina. Familia. Normalidad. Pero ahora cuando lo recuerdo me doy cuenta de algo. Ellos no se miraban. Marcos y Patty no cruzaron miradas ni una sola vez. Y eso no es normal. Porque cuando alguien entra a una habitación, lo natural es mirarlo. Saludar con los ojos. Sonreír. Algo. Pero ellos evitaban mirarse. Como si se conocieran demasiado bien. Patty se fue poco después. Dijo que tenía cosas que hacer. Marcos se quedó en la sala viendo algo en su teléfono. Yo limpié la cocina. Guardé las tazas. Tiré las migajas. Y mientras lo hacía pensé en algo que Patty había dicho. Marcos sigue guardando esas cajas viejas en el cuarto de atrás. ¿Por qué había preguntado eso? No tenía sentido. A menos que... No pensé nada más. Sacudí la cabeza y seguí limpiando. Pero la pregunta se quedó ahí. Flotando. Y cuando terminé de limpiar, sin saber muy bien por qué, caminé hacia el pasillo. Hacia el cuarto de almacenamiento. La puerta estaba cerrada. Como siempre. Puse mi mano en el picaporte. Lo giré despacio. Y cuando abrí, no había nada. Solo cajas. Herramientas. El desorden de siempre. Cerré la puerta y me reí de mí misma. ¿Qué estoy haciendo? Volví a la cocina. Marcos seguía en la sala. Todo estaba normal. Pero algo muy pequeño había cambiado dentro de mí. Y no sabía qué era. Todavía no. Las siguientes semanas fueron extrañas. No de una forma obvia. No es que algo dramático pasara. Todo seguía igual en la superficie. Marcos iba al trabajo. Yo trabajaba desde casa. Patty seguía viniendo a visitarme. Javier seguía siendo el mismo tipo callado de siempre. Pero yo había cambiado. Empecé a notar cosas. Pequeñas. Insignificantes. Cosas que antes me pasaban desapercibidas, pero que ahora brillaban como luces en la oscuridad. Por ejemplo, Marcos siempre había sido cariñoso. No de forma exagerada, pero sí constante.
Un beso en la frente por las mañanas. Tomarme la mano cuando veíamos películas. Preguntarme cómo estuvo mi día. Pero desde ese viernes algo había cambiado. Seguía haciendo esas cosas. Pero era diferente. Como si las hiciera por costumbre. Por obligación. Como cuando repites una palabra tantas veces que pierde su significado. Me besaba en la frente, pero ya no se quedaba ahí ese segundo extra. Me tomaba la mano, pero la soltaba apenas podía. Me preguntaba por mi día, pero no escuchaba la respuesta. Al principio pensé que estaba estresado. El trabajo, los proyectos, la presión. Todos tenemos épocas así. Pero luego estaba Patty. Ella también había cambiado. Seguía viniendo a casa. Pero ahora venía más seguido. 3 veces por semana se convirtieron en 4. Luego 5. A veces llegaba sin avisar. Tocaba el timbre y yo abría y ahí estaba ella. Con alguna excusa. Que pasaba por la zona. Que tenía algo que devolverme. Que se sentía sola. Y yo la dejaba entrar. Porque era mi hermana. Porque la quería. Pero empecé a notar que sus visitas coincidían con los horarios de Marcos. Si él llegaba temprano, ella estaba ahí. Si él tenía el día libre, ella aparecía. Y cuando estaban en la misma habitación había algo en el aire. Tensión. Electricidad. No sabría cómo describirlo. Era como si ambos estuvieran demasiado conscientes del otro. Demasiado cuidadosos con sus movimientos. Con sus palabras. Marcos le hablaba poco. Solo lo necesario. Y cuando lo hacía sonaba formal. Distante. Patty también. Respondía con monosílabos. Evitaba quedarse a solas con él. Y yo empecé a preguntarme si estaba volviéndome loca. Porque nada de eso era prueba de nada. Solo eran sensaciones. Intuiciones. Esas cosas que no puedes explicarle a nadie porque suenan ridículas en voz alta. Mi esposo y mi hermana se comportan raro cuando están juntos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué prueba? Nada. Pero mi cuerpo lo sabía. Mi estómago se cerraba cada vez que los veía en la misma habitación. Mi corazón latía más rápido cuando Marcos decía que llegaría tarde. Mis manos temblaban cuando Patty mencionaba su nombre. Y lo peor de todo era que no podía hablar de eso con nadie. Porque ¿qué iba a decir? Que sospechaba que mi esposo y mi hermana tenían algo. ¿Basándome en qué? En miradas que no se daban. En silencios incómodos. Sonaría paranoica. Insegura. Ridícula. Así que me quedé callada. Y observé. Una noche a finales de marzo Marcos y yo estábamos en la cama. Él miraba su teléfono. Yo miraba el techo. ¿Estás bien?, le pregunté. No levantó la vista. Sí, ¿por qué? No sé. Te noto distante. Ahora sí me miró. Pero solo un segundo. Estoy cansado. El trabajo está pesado. Seguro que es solo eso. Se quedó callado. Puso el teléfono en la mesita de noche y apagó la luz. Sí. Es solo eso. Duérmete. Me dio la espalda. Y yo me quedé ahí en la oscuridad sintiendo cómo el espacio entre nosotros crecía. No era un espacio físico. Éramos solo 2 personas en una cama matrimonial. Pero había kilómetros entre su cuerpo y el mío. Y no sabía cómo cruzarlos. A principios de abril decidí hacer algo. No sabía qué exactamente. Solo sabía que no podía seguir así. Viviendo con esa sensación de que algo estaba mal pero sin poder nombrarla. Así que empecé a prestar más atención. No de forma obsesiva. No revisé su teléfono. No lo seguí. No hice ninguna de esas cosas que ves en las películas. Solo observé. Y lo que vi me asustó. Marcos empezó a llegar más tarde. No 1 o 2 veces. Casi todos los días. Decía que tenía reuniones. Que el proyecto estaba complicado. Que el cliente era exigente. Y tal vez era verdad. Tal vez todo eso era real. Pero cuando llegaba a casa olía distinto. No a perfume. No a algo obvio. Solo distinto. Como si hubiera estado en otro lugar. Con otras personas. En otro ambiente. Y su ropa estaba diferente. No desarreglada pero sí usada. Como si se la hubiera quitado y vuelto a poner. Una noche le pregunté. ¿Dónde estuviste? En la oficina. Te lo dije. Hasta esta hora. Sí, Valeria. Hasta esta hora. Tengo trabajo, sí. No todos podemos trabajar desde casa en pijama. Eso me dolió. No por las palabras. Sino por el tono. Agresivo. Defensivo. Como si yo fuera el problema. No respondí. Él tampoco dijo nada más. Solo se fue a la ducha. Y yo me quedé ahí en la sala sintiéndome pequeña.
Patty también cambió su comportamiento. Empezó a preguntarme cosas raras. Marcos sigue trabajando tanto. Ya no salen juntos. ¿Cómo va todo entre ustedes? Al principio pensé que era preocupación de hermana. Pero había algo más. Algo en cómo preguntaba. Como si ya supiera las respuestas. Como si solo quisiera confirmarlas. Un día a mediados de abril me invitó a tomar café. Fuera de casa. En una cafetería del centro. No era raro. Habíamos hecho eso 1000 veces. Pero esta vez cuando nos sentamos ella no hablaba. Solo movía su taza de un lado a otro. Mirando el líquido negro girar. ¿Qué pasa, Patty?, le pregunté. Levantó la vista. Tenía los ojos vidriosos. Como si hubiera estado llorando. O como si estuviera a punto de hacerlo. Nada. Solo estoy cansada. ¿De qué? De todo. No dijo más. Y yo no insistí. Pero cuando nos despedimos me abrazó más fuerte de lo normal. Y susurró algo que no entendí bien. Sonó como perdóname. O tal vez lo imaginé. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en ese abrazo. En esa palabra. En todo lo que había pasado en las últimas semanas. Y por primera vez permití que mi mente fuera el lugar que había estado evitando. ¿Y si era verdad? ¿Y si Marcos y Patty? No. No podía ser. Eran mi esposo y mi hermana. Las dos personas más importantes de mi vida. Las dos personas en las que más confiaba. No podían hacerme eso. No a mí. Pero mi cuerpo no me creía. Mi estómago ardía. Mis manos temblaban. Mi pecho se apretaba. Y una parte de mí, una parte pequeña pero creciente, empezó a aceptar lo que mi cabeza todavía rechazaba. Algo estaba pasando. Y yo necesitaba saberlo. La oportunidad llegó una semana después. Era viernes otra vez. Marcos se había ido al trabajo temprano. Patty no había venido en 2 días. Decía que estaba enferma. Que tenía gripe. Que necesitaba descansar. Pero su voz no sonaba enferma. Sonaba culpable. Ese viernes por la mañana recibí un mensaje de Marcos. Llego tarde hoy. No me esperes para cenar. Respondí con un ok. Corto. Seco. Seguí trabajando pero no podía concentrarme. Las palabras en la pantalla se mezclaban. Los colores perdían sentido. A eso de las 3 de la tarde sonó el timbre. Me asomé por la ventana. Era Patty. No esperaba verla. No había avisado. Y se suponía que estaba enferma. Pero ahí estaba. Con jeans, una blusa blanca, el cabello suelto. Abrí la puerta. Hola, dijo. Hola. Pensé que estabas enferma. Ya estoy mejor. ¿Puedo pasar? Asentí. Ella entró. Y algo en su energía era diferente. Nerviosa. Inquieta. Como si tuviera prisa pero no quisiera demostrarlo. ¿Marcos está?, preguntó. Mi corazón dio un salto. No. Está trabajando. ¿Por qué? Por nada. Solo preguntaba. Se sentó en la sala. Yo me quedé de pie. ¿Quieres algo de tomar? No. Estoy bien. Silencio. Ella miraba su teléfono. Yo la miraba a ella. Y entonces vibró su teléfono. Vi la pantalla desde donde estaba. Solo un segundo. Pero fue suficiente. El nombre en la notificación decía M. No Marcos. Solo M. Ella lo tomó rápido. Demasiado rápido. Y se puso de pie. Tengo que irme. Ya. Si olvidé que tenía algo que hacer. Caminó hacia la puerta. Yo la seguí. Y cuando salió la vi subir al auto. Mirar su teléfono. Sonreír. Y luego arrancar. Me quedé parada en la entrada de mi casa durante no sé cuánto tiempo. El sol empezaba a bajar. La calle estaba tranquila. Algún perro ladraba a lo lejos. Y yo sentía que el suelo se movía bajo mis pies. M. Marcos. Tenía que ser él. Pero ¿por qué lo tenía guardado así? ¿Por qué no con su nombre completo? A menos que... No quise terminar ese pensamiento. Entré a la casa. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Y respiré. 1, 2, 3 veces. Luego caminé a la cocina. Tomé un vaso de agua. Lo bebí todo de un trago. Y tomé una decisión. Iba a averiguar qué estaba pasando. No iba a confrontar. No iba a gritar. No iba a hacer una escena. Solo iba a observar. Y esperar. Porque si algo estaba ocurriendo, eventualmente iba a descubrirlo. La verdad siempre encuentra la forma de salir. Siempre. Esa noche Marcos llegó pasadas las 11. Yo estaba en la cama. Despierta.
pero fingí estar dormida. Escuché cómo abría la puerta, cómo dejaba las llaves en la mesa, cómo caminaba por el pasillo. Entró al cuarto, se quitó la ropa, se metió a la ducha, y cuando se acostó a mi lado su cuerpo olía a jabón, pero también a algo más, algo dulce, suave, como perfume de mujer. Cerré los ojos con fuerza, y dejé que las lágrimas corrieran en silencio. Los siguientes días fueron una tortura. No del tipo que ves venir. No era dolor físico. No era algo que pudiera señalar y decir esto me duele. Era peor. Era vivir en la incertidumbre, en la duda constante, en ese espacio horrible entre saber y no saber. Porque una parte de mí todavía quería estar equivocada. Todavía buscaba explicaciones lógicas. Todavía construía historias que justificaran todo. Tal vez el perfume era de una compañera de trabajo. Tal vez Patty tiene a Marcos guardado así porque tiene muchos contactos. Tal vez estoy exagerando. Tal vez estoy proyectando mis inseguridades. Pero otra parte de mí, la que vivía en mi estómago, en mi pecho, en esa zona donde las corazonadas habitan, esa parte ya sabía. Y esa parte estaba esperando. El lunes siguiente Marcos salió temprano otra vez. Dijo que tenía una presentación importante, que no sabía a qué hora volvería. Yo asentí. Le di un beso en la mejilla. Le dije que le fuera bien. Y cuando cerró la puerta me quedé ahí, parada en medio de la sala, mirando el espacio vacío que había dejado. Luego hice algo que nunca había hecho. Tomé su laptop, la que dejaba en casa porque en la oficina tenía otra. No tenía contraseña. Nunca la puso. Porque confiábamos. Porque no había secretos. O eso pensábamos. La abrí. Las manos me temblaban tanto que casi no podía mover el ratón. Revisé su correo, sus archivos, su historial de navegación. Nada. Todo era trabajo. Proyectos. Clientes. Facturas. Nada personal. Nada extraño. Cerré la laptop. Me sentí sucia. Como si hubiera cruzado una línea que no debía cruzar. Pero también sentí alivio. Tal vez sí estaba exagerando. Tal vez todo estaba en mi cabeza. Fui a la cocina. Me preparé un café. Me senté junto a la ventana. Y entonces sonó mi teléfono. Era un mensaje de Patty. ¿Estás en casa? Tardé en responder. No sé por qué. Solo miré el mensaje durante un rato largo. Finalmente escribí sí. Voy para allá. No preguntó. No esperó respuesta. Solo avisó. Llegó media hora después. Cuando abrí la puerta la vi diferente. No físicamente. Pero había algo en su postura. En cómo sostenía su bolso. En cómo evitaba mirarme directamente. Pasa, dije. Entró. Se sentó en el sofá. Yo me senté frente a ella. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bien. ¿Y tú? También. Silencio. Ella miraba sus manos. Yo miraba su cara. Y entonces hice algo que no planeé. Algo que salió de esa parte de mí que ya no podía contenerse más. Patty, ¿pasa algo? Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿A qué te refieres? No sé. Siento que has estado rara últimamente. ¿Rara cómo? Distante. Como si escondieras algo. Se quedó muy quieta. Demasiado quieta. No estoy escondiendo nada, Valeria. La forma en que dijo mi nombre. Completo. Formal. Nunca me llamaba así. Siempre era Vale. Siempre. ¿Estás segura?, insistí. Ella se puso de pie. No sé qué te pasa, pero estás actuando paranoica. Vine a verte porque eres mi hermana. Porque te quiero. Pero si vas a interrogarme, mejor me voy. Su voz temblaba. No de enojo. De algo más. Miedo. No respondí. Solo la miré. Y ella agarró su bolso y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo. Me miró por encima del hombro. Hay cosas que es mejor no saber, Vale. Y se fue. Me quedé sentada en el sofá durante horas. Sus palabras resonaban en mi cabeza como una alarma. Hay cosas que es mejor no saber. ¿Qué significaba eso? Era una advertencia. Una confesión disfrazada. No lo sabía. Pero una cosa sí sabía, ya no podía ignorar lo que estaba sintiendo. Esa noche cuando Marcos llegó no fingí normalidad. Estaba sentada en la sala. Sin televisión. Sin teléfono. Solo ahí. Él entró y me vio. Frunció el ceño. ¿Estás bien? No. Se quedó parado en la entrada. Con su maletín todavía en la mano. ¿Qué pasa? Tú dime. ¿De qué hablas?
De que llegas tarde todos los días. De que hueles a perfume que no es el mío. De que ya ni me miras. De que cuando te pregunto algo te pones a la defensiva. Su cara cambió. Se endureció. Estás inventando cosas. ¿En serio? Inventando. Sí. Estás paranoica. Necesitas salir más. Necesitas hacer algo además de estar todo el día encerrada en esta casa. Eso me dolió más que cualquier golpe físico. Porque no solo estaba negándolo. Estaba volteándolo. Haciendo que yo fuera el problema. No estoy paranoica, Marcos. Estoy preocupada. Porque mi esposo ya no es el mismo. Porque mi matrimonio se está cayendo a pedazos y no entiendo por qué. Él dejó el maletín en el suelo. Se acercó. Pero no para abrazarme. Para verme desde arriba. Con esa mirada que nunca antes me había dado. Fría. Distante. Como si yo fuera una extraña. Si nuestro matrimonio está mal, Valeria, tal vez sea porque tú lo estás haciendo difícil. Yo trabajo. Yo me esfuerzo. Yo hago todo lo que puedo. Y tú aquí inventando problemas donde no los hay. No supe qué decir. Porque si lo decía, si lo acusaba directamente sin pruebas. Y si estaba equivocada. Y si lo arruinaba todo por nada. Me quedé callada. Él subió las escaleras. Y yo me quedé ahí. Llorando en silencio. Otra vez. A la mañana siguiente Marcos se fue sin desayunar. Sin despedirse. Solo agarró sus cosas y salió. Yo no dormí en toda la noche. Me quedé en el sofá. Pensando. Recordando. Analizando cada detalle. Y entonces tomé una decisión. Si iba a descubrir la verdad, tenía que hacerlo yo misma. No podía preguntarle a él. No podía preguntarle a Patty. Tenía que verlo con mis propios ojos. El viernes de esa semana todo cambió. Marcos me dijo que tenía una reunión en la tarde. Que llegaría alrededor de las 6. Patty no había venido en 3 días. Tampoco había llamado. Ni mensajes. Como si se hubiera esfumado. Yo trabajé en la mañana. Traté de concentrarme. Pero no podía. Mi mente estaba en otro lado. A eso de las 3 decidí limpiar un poco. Ordenar. Hacer algo con las manos. Fui a la cocina. Luego a las habitaciones. Luego al pasillo. Y entonces recordé algo. Las cajas del cuarto de almacenamiento. Hacía semanas que quería sacar unas decoraciones viejas. Cosas de Navidad. Fotos. Recuerdos. Me parecía una buena distracción. Caminé hacia el fondo de la casa. Hacia ese cuarto pequeño que casi nunca usábamos. La puerta estaba cerrada. Como siempre. Giré el picaporte. Y cuando abrí. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Porque mi cerebro se negaba a procesarlo. Ahí entre las cajas y las herramientas, entre el polvo y las sombras. Estaban ellos. Marcos. Y Patty. Juntos. Él tenía las manos en su cintura. Ella tenía los brazos alrededor de su cuello. Se estaban besando. No era un beso casual. No era un error. No era un accidente. Era algo profundo. Desesperado. Como si llevaran años esperando ese momento. El tiempo se detuvo. No sé cuántos segundos pasaron. Tal vez 2. Tal vez 10. Pero en ese espacio, en esos segundos eternos, mi vida entera se desmoronó. Y ellos todavía no me habían visto. Estaban tan perdidos el uno en el otro que no escucharon la puerta abrirse. No sintieron mi presencia. No sabían que estaba ahí. Y yo no grité. No lloré. No dije nada. Solo di un paso atrás. Despacio. En silencio. Cerré la puerta con cuidado. Y caminé de regreso al pasillo. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Pero mi mente estaba extrañamente clara. Porque finalmente lo sabía. Finalmente tenía la verdad. Y ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Me quedé parada en medio del pasillo durante no sé cuánto tiempo. Escuchaba mis propios latidos. Sentía el aire entrar y salir de mis pulmones. Pero no sentía nada más. Era como si mi cuerpo hubiera entrado en modo automático. Como si me hubiera desconectado de todo lo demás para poder sobrevivir ese momento. Porque si me permitía sentir, si dejaba que el dolor entrara, no iba a poder sostenerme de pie. Caminé a la cocina. Tomé un vaso. Lo llené de agua. Lo bebí completo. Luego me senté en la mesa. Y esperé. No sé qué estaba esperando exactamente. Tal vez que salieran. Tal vez que me buscaran. Tal vez que todo fuera una pesadilla y despertara. Pero no pasó nada de eso.
5 minutos después escuché la puerta del cuarto abrirse. Pasos. Voces bajas. Cuchicheos. Luego la puerta principal. Alguien salió. Me asomé por la ventana de la cocina. Era Patty. Caminaba rápido hacia su auto. Con la cabeza baja. Con el cabello despeinado. Se subió. Arrancó. Y se fue. Marcos no salió. Todavía estaba ahí. En algún lugar de la casa. Y yo volví a sentarme. Y esperé. Porque ahora que lo sabía, ahora que tenía la verdad frente a mí, necesitaba un plan. Y ese plan estaba empezando a formarse en mi cabeza. Despacio. Silencioso. Pero claro. Marcos apareció en la cocina 10 minutos después. Yo seguía sentada en la mesa. Con las manos sobre la superficie de madera. Quietas. Frías. Él entró como si nada. Como si acabara de llegar del trabajo. Como si los últimos 10 minutos no hubieran existido. Hola, dijo. Lo miré. Directamente a los ojos. Y no dije nada. Él frunció el ceño. Se acercó al refrigerador. Sacó una botella de agua. ¿Estás bien? Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. ¿Dónde estabas? En el cuarto de atrás. Buscando unas herramientas. Mentira. Tan fácil. Tan natural. Como si hubiera practicado esa respuesta 1000 veces. Herramientas, repetí. Sí. ¿Por qué? Y las encontraste. Él bebió un trago de agua. Asintió. Sí. Otra mentira. Me levanté. Despacio. Sin apartar la mirada. Y estuvo Patty aquí. Su rostro cambió. Solo un segundo. Un microsegundo. Pero lo vi. No. ¿Por qué habría estado aquí? No sé. Pensé que tal vez había venido. No. No vino. Tercera mentira. Asentí. Me di la vuelta. Caminé hacia el pasillo. ¿A dónde vas?, me preguntó. No respondí. Fui directo al cuarto de almacenamiento. Abrí la puerta. Y lo miré. Todo estaba igual. Las cajas. Las herramientas. El desorden. Pero había algo nuevo. Un arete. Pequeño. Dorado. En el suelo. Junto a una caja vieja. Lo reconocí inmediatamente. Era de Patty. Yo se lo había regalado en su cumpleaños. Hace 2 años. Lo recogí. Lo sostuve entre mis dedos. Y sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Marcos apareció detrás de mí. ¿Qué haces? Le mostré el arete. ¿Sabes de quién es esto? Su cara se puso pálida. Blanca. Como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. No. 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 Nunca lo había visto. Cuarta mentira. Cerré mi mano alrededor del arete. Tan fuerte que las puntas se clavaron en mi palma. Marcos. ¿Qué? Dime la verdad. Él no respondió. Solo me miraba. Con esos ojos que ya no reconocía. Con esa cara que ya no era la del hombre con quien me casé. No sé de qué hablas, dijo finalmente. No. ¿En serio vas a seguir mintiéndome? No estoy mintiendo. Sí lo estás. Y los dos lo sabemos. Empezó a retroceder. Yo avancé. Valeria, estás exagerando. 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 Mi voz subió. Por primera vez. Y se quebró. Los vi, Marcos. Los vi a ti y a Patty. Aquí. En este cuarto. Besándose. El silencio que siguió fue ensordecedor. Él abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Pero no salió ninguna palabra. Porque no había nada que decir. No había excusa. No había justificación. Solo la verdad. Desnuda. Horrible. Inevitable. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. No respondió. ¿Cuánto tiempo, Marcos? No es lo que piensas. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Bajó la cabeza. Se frotó la cara con ambas manos. Y cuando habló su voz era apenas un susurro. 4 meses. 4 meses. 120 días. Todo ese tiempo. Todo ese tiempo que yo sentí que algo estaba mal. Todo ese tiempo que dudé de mí misma. Todo ese tiempo que pensé que estaba volviéndome loca. Había sido real. ¿Por qué?, le pregunté. No era una pregunta retórica. De verdad quería saber. ¿Por qué, Patty? ¿Por qué mi hermana? ¿Por qué me habían hecho esto? Él levantó la vista. Y por primera vez en meses vi algo real en sus ojos. Culpa. No lo sé. No lo planeamos. Solo pasó. Las cosas no solo pasan, Marcos. Las decisiones existen. Ustedes decidieron hacer esto.
Cada día. Durante 4 meses. Decidieron traicionarme. Lo siento. Lo sientes. Sí. De verdad. Nunca quise lastimarte. Me reí. Fue una risa amarga. Quebrada. Nunca quisiste lastimarme. Pero lo hiciste igual. Valeria. No. No digas mi nombre. No te atrevas. Salí del cuarto. Caminé hacia la sala. Él me siguió. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Me detuve. Me di la vuelta. No lo sé todavía. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos arreglarlo. ¿Cómo se arregla esto, Marcos? ¿Cómo se arregla que te acostaste con mi hermana durante 4 meses mientras yo dormía a tu lado? No tenía respuesta. Porque no la había. Quiero que te vayas, le dije. ¿Qué? Que te vayas. Ahora. Esta noche. No quiero verte. Valeria, esta es mi casa también. Me da igual. Vete. O llamo a la policía y les digo que no quiero que estés aquí. Él se quedó callado, mirándome, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero yo no iba a ceder. No esta vez. Está bien, dijo finalmente. Me voy. Pero tenemos que hablar. Esto no puede terminar así. Ya terminó. Terminó hace 4 meses. Solo que yo no lo sabía. Subió a la habitación. Empacó algunas cosas. Bajó con una maleta. Caminó hacia la puerta. Y antes de salir me miró una última vez. Perdóname. No respondí. La puerta se cerró. Y me quedé sola. En mi casa. En mi vida. En los escombros de todo lo que alguna vez tuve. No lloré. Pensé que iba a llorar. Que iba a colapsar. Que iba a caer al suelo y gritar hasta quedarme sin voz. Pero no pasó nada de eso. Solo me senté en el sofá. Y me quedé ahí. En silencio. Mirando las paredes. Tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Tratando de recordar en qué momento todo se había roto. Pero no había un momento. No había un día específico. No había una señal clara. Solo había sido un desmoronamiento lento. Silencioso. Como cuando una casa se hunde por dentro pero desde afuera todo parece normal. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Patty. Tenemos que hablar. La bloqueé. No quería hablar. No quería escuchar sus excusas. No quería verla. Bloqueé su número. Sus redes. Todo. Y luego pensé en Javier. El esposo de Patty. Ese hombre callado que siempre estaba ahí. Que nunca causaba problemas. Que confiaba en su esposa igual que yo confiaba en Marcos. Y me pregunté si él sabía. Si Patty le había dicho algo. Si él sospechaba. Si estaba pasando por lo mismo que yo. O si era el único inocente en toda esta historia. Y entonces, tomé otra decisión. Una que tal vez no era correcta. Una que tal vez era venganza disfrazada de justicia. Pero una decisión al fin. Si Javier no sabía, tenía derecho a saberlo. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con las luces apagadas, mirando el techo, pensando en todo, en nada, en cómo mi vida había cambiado en un solo día. Porque antes de abrir esa puerta, antes de ver lo que vi, todavía tenía esperanza. Todavía podía convencerme de que estaba equivocada, de que todo era imaginación mía. Pero ahora sabía la verdad. Y la verdad dolía más que cualquier mentira. Porque las mentiras te dan algo a lo que aferrarte. Te dan la posibilidad de estar equivocado. Te dan esperanza. Pero la verdad te quita todo eso. Y te deja vacío. El sábado por la mañana me levanté temprano. Me di una ducha. Me vestí. Me peiné. Hice todo mecánicamente. Como un robot. Como si mi cuerpo supiera qué hacer pero mi mente estuviera en otro lado. Desayuné. Café negro. Nada más. Y luego busqué el número de Javier. Lo tenía guardado desde hace años. Para emergencias. Para coordinaciones familiares. Para esas cosas mundanas que hace la gente normal. Miré el número durante mucho tiempo. Pensé en lo que iba a decirle. Pensé en cómo iba a reaccionar. Pensé en si estaba haciendo lo correcto. Pero al final decidí que él merecía saberlo. Igual que yo hubiera querido que alguien me dijera antes. Antes de que pasaran 4 meses. Antes de que todo se volviera tan complicado. Así que agarré mi teléfono. Y escribí un mensaje. Javier, soy Valeria. Necesito hablar contigo. Es urgente. Podemos vernos hoy. Lo envié antes de arrepentirme. Esperé. 5 minutos después mi teléfono vibró. Claro.
Está todo bien. Le pasó algo a Patty. Su preocupación era genuina. Se notaba hasta en el texto. Y eso me rompió el corazón otra vez. Porque él no tenía idea. Él todavía vivía en esa burbuja de ignorancia donde su esposa era fiel y su matrimonio estaba bien. Y yo estaba a punto de reventarla. Estoy bien. Patty también. Pero necesito verte. ¿Puedes venir a mi casa? A las 2. Sí. Ahí estaré. Dejé el teléfono en la mesa. Y respiré hondo. Porque lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Una vez que le dijera a Javier, todo iba a explotar. Las familias se iban a romper. Las relaciones se iban a acabar. Y yo iba a ser parte de esa destrucción. Pero ya no me importaba. Porque ellos empezaron esto. Y yo solo iba a terminarlo. Las horas antes de que Javier llegara fueron las más largas de mi vida. Limpié la casa. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Con la energía nerviosa que corría por mi cuerpo como electricidad. Pasé la aspiradora. Lavé platos que ya estaban limpios. Doblé ropa. Ordené cajones que no necesitaban ser ordenados. Todo para no pensar. Porque si pensaba si me permitía procesar lo que estaba a punto de hacer, tal vez me arrepentiría. Tal vez me echaría atrás. Y no podía permitirme eso. A la 1:30 me senté en la sala. Con un vaso de agua que no bebí. Mirando el reloj. Los minutos pasaban tan despacio que parecía que el tiempo se había detenido. 1:40. 1:50. 2 en punto. El timbre sonó. Mi corazón dio un salto. Me puse de pie. Caminé hacia la puerta. Respiré hondo. Y abrí. Javier estaba parado ahí. Con jeans y una camisa de cuadros. Las manos en los bolsillos. Se veía preocupado. Confundido. Hola, Valeria, dijo. Hola. Pasa. Entró. Miró alrededor. Como si buscara señales de algún problema visible. Está todo bien. Tu mensaje sonaba urgente. Siéntate, le dije. Él frunció el ceño pero obedeció. Se sentó en el sofá. Yo me senté frente a él. Nos quedamos en silencio unos segundos. Y entonces me di cuenta de algo. No sabía cómo empezar. ¿Cómo le dices a alguien que su esposa lo está engañando? ¿Cómo le dices que la persona en la que confía, con la que vive, a la que ama, lo ha traicionado? No hay forma fácil. No hay palabras suaves. Solo está la verdad. Cruda. Directa. Javier, comencé. Hay algo que tienes que saber. Él se inclinó hacia adelante. Su rostro se tensó. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Patty? No. Patty está bien. Físicamente. Entonces. Cerré los ojos un momento. Luego los abrí. Patty y Marcos están teniendo una aventura. El silencio que siguió fue absoluto. Javier no se movió. No habló. No parpadeó. Solo me miró. Como si estuviera esperando que le dijera que era una broma. Que me había equivocado. Que nada de eso era verdad. Pero yo no dije nada más. Solo esperé. Y lentamente, muy lentamente, la comprensión empezó a aparecer en su rostro. ¿Qué fue todo lo que dijo? Lo siento, Javier. Sé que esto es horrible. Pero necesitaba saberlo. Él negó con la cabeza. Como si pudiera borrar mis palabras con ese movimiento. No. No puede ser. Patty no haría eso. Yo tampoco lo creía. Pero lo vi. Ayer. Los vi juntos. ¿Los viste? Sí. ¿Dónde? Aquí. En mi casa. En el cuarto de almacenamiento. Su cara se puso pálida. Igual que la de Marcos el día anterior. ¿Qué estaban haciendo? No quería darle detalles. Pero él merecía la verdad completa. Se estaban besando. Javier se llevó las manos a la cara. Se frotó los ojos. Respiró profundo. No puede ser, repitió. Tiene que ser un error. Tal vez no era lo que parecía. No fue un error, Javier. Cuando lo confronté, Marcos lo admitió. Dijo que llevan 4 meses. 4 meses. Su voz se quebró al decir eso. Asentí. Él se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Se quedó ahí de espaldas a mí. Con los hombros tensos. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque mereces saberlo. Porque si alguien lo hubiera sabido antes y me lo hubiera dicho a mí, yo hubiera querido que lo hiciera. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace 4 meses? ¿Por qué dejaste que esto siguiera? Su voz tenía un tono acusatorio. Y lo entendí. Porque el dolor busca a quien culpar. Y yo era la mensajera. Porque no lo sabía Javier.
Solo tuve sospechas. Y ayer lo confirmé. Se dio la vuelta. Me miró con ojos rojos. ¿Y qué esperas que haga? ¿Qué quieres de mí? Nada. Solo que sepas la verdad. ¿Y ya hablaste con Patty? No. La bloqueé. No quiero hablar con ella. ¿Y Marcos? Lo eché de la casa. Javier asintió lentamente, procesando toda la información. Y entonces dijo algo que no esperaba. ¿Tienes pruebas? ¿Pruebas? Sí. Algo más que solo haberlos visto. Porque si voy a confrontar a Patty necesito algo más que tu palabra. Sin ofender. No me ofendí. Era lógico. Racional. Tengo esto, dije. Me levanté. Fui a la cocina. Tomé el arete de Patty que había dejado sobre la mesa. Se lo mostré. Es de Patty. Lo encontré en el cuarto de almacenamiento. Después de verlos. Él lo tomó. Lo miró. Lo reconoció. Es suyo, confirmó con voz hueca. Lo sé. Lo guardó en su bolsillo. Se sentó otra vez. Se cubrió la cara con las manos. Y empezó a llorar. No eran sollozos fuertes. No era un llanto dramático. Solo lágrimas silenciosas que caían entre sus dedos. Y yo no supe qué hacer. Lo abrazaba. Le daba espacio. Decía algo. Al final solo me senté a su lado. Y esperé. Pasaron varios minutos antes de que Javier hablara otra vez. Cuando lo hizo su voz era diferente. Más baja. Más quebrada. Hace 2 meses noté algo raro, dijo. Patty empezó a llegar tarde. A salir más. A estar en su teléfono todo el tiempo. ¿Se lo preguntaste? Sí. Me dijo que era trabajo. Que tenía más turnos. Que estaba ayudando a una amiga con algo. Siempre tenía una excusa. Y le creíste. Tú no le creíste a Marcos. Tenía razón. Los dos habíamos sido igual de ingenuos. Sí, admití. Le creí. Hasta que ya no pude seguir creyéndole. Javier se limpió la cara con el dorso de la mano. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó. No lo sé. Supongo que divorciarme. Tú. No lo sé tampoco. Nos quedamos callados otra vez. Y entonces él dijo algo que cambió todo. Quiero hablar con ella. Ahora. ¿Sabes dónde está? No. Pero puedo averiguarlo. ¿Cómo? Marcos. Él debe saber. Y te va a decir. Si le pregunto correctamente, sí. Javier me miró. Había algo nuevo en sus ojos. Algo duro. Decidido. Llámalo. Saqué mi teléfono. Busqué el número de Marcos. Mis dedos temblaban cuando toqué su nombre. Sonó 3 veces antes de que contestara. Valeria, su voz sonaba cansada. ¿Dónde está Patty?, pregunté sin saludos ni preámbulos. Silencio. ¿Por qué? Porque Javier está aquí conmigo. Y quiere hablar con ella. Escuché cómo respiraba del otro lado. Profundo. Nervioso. Valeria, no hagas esto. Ya está hecho. Solo dime dónde está. ¿Ya le dijiste? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que involucrarlo? Porque él tiene derecho a saber. Igual que yo. Ahora dime dónde está Patty. Marcos no respondió de inmediato. Escuché ruido de fondo. Una puerta cerrándose. Está en su casa, dijo finalmente. ¿Seguro? Sí. Acabo de hablar con ella. Está ahí. ¿Le dijiste que yo le conté a Javier? No. Bien. Manténlo así. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Javier me miraba. Esperando. Está en su casa, le dije. Él se puso de pie. Voy para allá. Espera, lo detuve. ¿Quieres que vaya contigo? Me miró sorprendido. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque esto nos pasó a los dos. Y porque creo que deberíamos enfrentarlos juntos. Él lo pensó un momento. Luego asintió. Está bien. Vamos. El camino a casa de Patty fue silencioso. Javier manejaba. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana. Mi corazón latía rápido. Mis manos sudaban. Porque sabía que lo que estaba a punto de pasar no iba a ser fácil. Patty no sabía que veníamos. No sabía que Javier ya lo sabía todo. Y cuando lo descubriera, no sabía cómo iba a reaccionar. Llegamos en 15 minutos. Javier estacionó frente a la casa. Era una casa pequeña, bonita, con un jardín al frente y una cerca blanca. Una casa normal, donde supuestamente vivía un matrimonio normal. Pero ya nada de eso era verdad. Javier apagó el motor, pero no bajó del auto. ¿Estás listo?, le pregunté. No, pero igual voy a hacerlo. Salimos.
Caminamos hacia la puerta. Javier tenía las llaves, pero no las usó. Tocó el timbre. Esperamos. Unos segundos después escuchamos pasos. La puerta se abrió. Y ahí estaba Patty, con pants y una camiseta vieja. El cabello en una coleta. Sin maquillaje. Se veía cansada. Preocupada. Pero cuando nos vio a los dos ahí parados juntos, su cara cambió. Primero fue sorpresa. Luego confusión. Luego miedo. Javier dijo: ¿qué haces aquí? ¿Y Valeria? Javier no respondió. Solo entró a la casa. Yo lo seguí. Patty retrocedió. Sus ojos iban de él a mí, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Pasó algo? Javier la miró. Y cuando habló su voz era fría. Dura. Sí, Patty. Pasó algo. ¿Y tú sabes qué? Ella negó con la cabeza. Pero sus ojos la traicionaban. No sé de qué hablas. Deja de mentir, la interrumpió. Ya lo sé. Valeria me lo dijo. Se lo de ti y Marcos. El silencio que siguió fue pesado. Denso. Patty me miró. Con odio. Con miedo. Con algo que no pude identificar. Le dijiste, su voz temblaba. Sí, respondí. Le dije. Porque merecía saberlo. No tenías derecho. Que no tenía derecho. ¿En serio me vas a decir eso? Mi voz se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente empezaron a salir. Eres mi hermana, Patty. Mi hermana. Y te acostaste con mi esposo. Durante 4 meses. Y me dices que no tenía derecho a contarle a Javier. Ella empezó a llorar también. No lo entiendes. Que no entiendo, que interrumpió Javier. Que me engañaste. Que destruiste nuestro matrimonio. ¿Qué parte exactamente no entiendo? Patty se cubrió la cara con las manos. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Javier se acercó a ella. ¿Cuánto tiempo, Patty? ¿Cuánto tiempo llevas con él? Ella no respondió. Respóndeme. 4 meses, susurró. Javier dio un paso atrás. Como si le hubieran dado un golpe físico. 4 meses, repitió. 4 meses mintiéndome en la cara. 4 meses durmiendo en mi cama. 4 meses haciéndome creer que todo estaba bien. Javier, por favor. ¿Por qué?, preguntó él. Solo dime por qué. ¿Qué hice mal? Que no te di. Patty lloró más fuerte. No fue tu culpa. No hiciste nada mal. Entonces, ¿por qué? No lo sé. No lo planeé. Solo pasó. Las cosas no solo pasan, dije yo. Ustedes tomaron decisiones. Cada día. Cada encuentro. Cada mentira. Todo fue una decisión. Patty me miró. Y por primera vez vi algo más que miedo o culpa en sus ojos. Vi enojo. ¿Y tú qué?, me dijo. Tan perfecta eres, Vale. Tan buena esposa. Nunca te preguntaste por qué Marcos buscó a alguien más. Eso me dolió. Me dolió más que todo lo demás. Porque tocó la parte de mí que ya había empezado a cuestionarse eso. La parte que se preguntaba si había sido suficiente. Si había hecho algo mal. Si de alguna forma yo había causado esto. Pero Javier habló antes de que yo pudiera. No le eches la culpa a ella. Tú y Marcos son los únicos responsables de esto. Nadie los obligó. Nadie los forzó. Patty no respondió. ¿Y yo? Yo ya no podía seguir ahí. Me voy, dije. Valeria, espera, empezó Patty. No. No tengo nada más que decirte. No quiero verte. No quiero hablar contigo. Para mí ya no eres mi hermana. Las lágrimas corrían por mi cara. Pero mi voz era firme. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta. Y antes de salir escuché la voz de Javier. Voy a pedirte el divorcio. Y luego el sonido de Patty rompiendo en llanto. Cerré la puerta detrás de mí. Y caminé hacia la calle. No sabía cómo iba a volver a casa. No me importaba. Solo necesitaba aire. Espacio. Distancia. Pero sobre todo, necesitaba empezar a entender cómo iba a reconstruir mi vida después de esto. Caminé por la calle sin rumbo. Sin saber a dónde iba. Mis piernas se movían solas. Un pie delante del otro. Mecánico. Automático. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no hacían ruido. Ya no venían acompañadas de sollozos. Solo caían. No sé cuánto tiempo caminé. Tal vez 10 minutos. Tal vez 30. Hasta que escuché un auto detenerse a mi lado. Era Javier. Bajó la ventanilla. Sube. Te llevo a casa. No discutí. Subí. Él arrancó. Ninguno de los dos habló durante los primeros minutos. Yo miraba por la ventana.
Las casas pasaban. Los árboles. La gente viviendo sus vidas normales. Y me pareció tan irreal que ellos pudieran seguir con sus días mientras mi mundo se había derrumbado. ¿Estás bien?, preguntó Javier finalmente. Fue una pregunta absurda. Ninguno de los dos estaba bien. Pero lo entendí. Era su forma de romper el silencio. No. Pero lo estaré. Eventualmente. Nos quedamos en silencio otra vez. Cuando llegamos a mi casa, Javier apagó el motor pero no se bajó. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por decirme. Sé que no fue fácil. No fue fácil. Pero era lo correcto. Él asintió. Se quedó mirando el volante. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo. No es solo la traición. Es que ahora tengo que cuestionar todo. Cada momento feliz. Cada conversación. Cada vez que me dijo que me amaba. ¿Cuánto de eso fue real? ¿Cuánto fue mentira? Supe exactamente a qué se refería. Porque yo estaba haciendo lo mismo. Repasando cada recuerdo de los últimos meses. Buscando señales. Tratando de identificar dónde empezó todo. No lo sé, dije. Creo que esa es la parte más difícil. Nunca vamos a tener todas las respuestas. ¿Y cómo se supone que vivamos con eso? No tengo idea. Javier finalmente me miró. ¿Crees que hay algo que podamos hacer? ¿Alguna forma de arreglarlo? ¿Quieres arreglarlo? No lo sé. Parte de mí todavía ama a Patty. Parte de mí quiere creer que esto fue un error. Que podemos superarlo. Y la otra parte quiere no volver a verla nunca. Entendí eso también. Porque yo sentía lo mismo con Marcos. Había una parte de mí que todavía recordaba al hombre del que me enamoré. Al que me hizo reír. Al que me prometió un futuro. Pero había otra parte más grande ahora que solo veía al hombre que me mintió durante 4 meses. Creo que necesitamos tiempo, le dije. Para procesar. Para pensar. Para decidir qué queremos realmente. Y mientras tanto sobrevivimos. Día a día. Javier asintió lentamente. ¿Puedo pedirte algo? Claro. Podemos mantenernos en contacto. No es que seamos amigos cercanos, pero creo que eres la única persona que entiende por lo que estoy pasando. Sí, dije. Yo también lo necesito. Nos intercambiamos una mirada. No era amistad exactamente. Era algo más profundo. 2 personas unidas por el mismo dolor. Avísame si necesitas algo, dijo. Tú también. Bajé del auto. Él se quedó ahí hasta que entré a la casa. Y cuando cerré la puerta, me dejé caer al suelo. Y lloré. Esta vez sin contenerme. Sin tratar de ser fuerte. Sin pretender que podía manejarlo. Solo lloré. Hasta que ya no me quedaron lágrimas. Los siguientes días fueron una nebulosa. No comía bien. No dormía bien. No trabajaba. Solo existía. En piloto automático. Marcos intentó llamarme varias veces. Le mandé todo a buzón de voz. Borré los mensajes sin leerlos. Patty también intentó contactarme. Por teléfono. Por mensajes. Incluso vino a la casa una vez, pero no abrí la puerta. Escuché cómo tocaba el timbre. Cómo gritaba mi nombre. Cómo lloraba del otro lado. Vale, por favor. Déjame explicarte. Por favor. Pero yo no abrí. Me quedé sentada en el sofá. En silencio. Esperando a que se fuera. Y eventualmente lo hizo. Javier me escribió un par de veces. Cosas simples. ¿Cómo estás? ¿Comiste algo hoy? Avísame si necesitas hablar. Yo respondía con mensajes cortos. Bien. Sí. Gracias. No porque no quisiera hablar, sino porque no tenía energía para más. Una semana después de todo, mi mamá me llamó. Bueno, no mi mamá. Había muerto hace años. Pero su hermana. Mi tía Lucía. Ella no sabía nada de lo que había pasado. Vivía en otra ciudad. Solo llamaba de vez en cuando para saber cómo estábamos. Hola, mija. ¿Cómo estás? Su voz era cálida. Normal. Como si nada estuviera mal. Y por un momento quise mentirle. Decirle que todo estaba bien. Que Marcos y yo estábamos felices. Que Patty y yo seguíamos siendo las hermanas unidas de siempre. Pero no pude. No estoy bien, tía. ¿Qué pasó? Y se lo conté. Todo. Marcos. Patty. Los 4 meses. El cuarto de almacenamiento. La confrontación. Ella no me interrumpió. Solo escuchó. Y cuando terminé hubo un largo silencio. Ay, mija, dijo finalmente. Lo siento tanto. Yo también. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Divorciarme, supongo. ¿Y Patty?
No quiero verla. No quiero hablar con ella. Para mí ya no existe. Valeria es tu hermana. Era. Ya no lo es. Mi tía suspiró. Entiendo que estés dolida. Tienes todo el derecho. Lo que hicieron es imperdonable. Pero son familia. ¿Y la familia? La familia no hace esto, la interrumpí. La familia no te traiciona así. La familia no se acuesta con tu esposo durante 4 meses mientras te mira a los ojos y te dice que te quiere. Tienes razón. No debieron hacerlo. Pero tarde o temprano vas a tener que decidir si puedes perdonarla. No puedo. No ahora. Tal vez nunca. Está bien. No te estoy diciendo que lo hagas ahora. Solo no cierres esa puerta para siempre. Porque el odio pesa, mija. Y tú no mereces cargar con ese peso el resto de tu vida. Sus palabras se quedaron conmigo después de colgar. Podría perdonar a Patty algún día. No lo sabía. Ni siquiera quería pensarlo. 2 semanas después Marcos apareció en la puerta. No había avisado. No había preguntado. Solo llegó. Yo estaba en la cocina cuando escuché el auto. Me asomé por la ventana. Era él. Mi primer instinto fue no abrir. Ignorarlo como había ignorado a Patty. Pero algo me detuvo. Tal vez era que necesitaba cerrar ese capítulo. Tal vez era que todavía tenía preguntas sin responder. O tal vez solo quería verlo una última vez antes de dejarlo ir definitivamente. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Él se veía mal. Cansado. Ojeroso. Como si tampoco hubiera dormido bien. Hola, dijo. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. No tenemos nada que hablar. Por favor, Valeria. Solo déjame decir lo que vine a decir. Y luego me voy. Lo pensé un momento. Luego asentí. Tienes 5 minutos. Entró. Se quedó parado en la sala. Yo me quedé cerca de la puerta. Sé que lo arruiné todo, empezó. Sé que no hay excusa para lo que hice. Pero necesito que sepas que nunca dejé de quererte. Esa frase me hizo reír. Fue una risa amarga. Hueca. Nunca dejaste de quererme. Y por eso te acostaste con mi hermana durante 4 meses. Sé cómo suena. Suena a que me estás mintiendo otra vez. No te estoy mintiendo. Lo que pasó con Patty fue un error. Fue estúpido. Fue que Marcos. 4 meses de error. 4 meses de estupidez. Él se frotó la cara con las manos. No empezó como algo serio. Fue una vez. Y luego otra. Y luego no supimos cómo detenerlo. Claro que sabían cómo detenerlo. Diciéndome la verdad. Alejándose. Siendo personas decentes. Tienes razón. ¿Y entonces por qué viniste? ¿Qué quieres de mí? Se quedó callado un momento. Luego me miró directamente. Quiero que me perdones. No. Valeria. No, Marcos. No voy a perdonarte. No ahora. Tal vez nunca. Destruiste 8 años de matrimonio. Destruiste mi confianza. Destruiste mi familia. Y ahora vienes aquí esperando que te perdone porque ¿qué? Porque lo sientes. Sí. Lo siento de verdad. No me importa. Mi voz era fría. Más fría de lo que esperaba. Pero era la verdad. Ya no me importaba si lo sentía o no. Ya no me importaba su culpa. Ya no me importaba él. Quiero el divorcio, le dije. Y quiero que saques todas tus cosas de esta casa. Esta semana. Él asintió lentamente. Y después. Después nada. Seguimos con nuestras vidas. Por separado. ¿Y Patty? ¿Qué pasa con ella? Siguen juntos. Marcos bajó la vista. No. Terminamos. Eso me sorprendió. Pero no de la forma que pensé. No sentí alivio. No sentí satisfacción. Solo vacío. ¿Por qué?, pregunté. Porque lo que teníamos no era real. Era solo, no sé. Excitación. Prohibición. Novedad. Pero no era amor. Y conmigo sí era amor. Pues qué curioso. Porque no se sintió como amor cuando me mentiste en la cara durante 4 meses. Él no respondió. No había nada que pudiera decir. Tus 5 minutos terminaron, le dije. Quiero que te vayas. Marcos caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo. Para lo que valga, de verdad lamento haberte lastimado. No vale nada. Salió. La puerta se cerró. Y yo me quedé ahí. Parada en medio de mi sala. Sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Pero también. Sintiendo como por primera vez en semanas podía respirar un poco mejor. Porque había cerrado esa puerta. Y ahora podía empezar a pensar en cómo abrir nuevas.
Los días siguientes fueron distintos. No más fáciles, pero distintos. Había algo en haber cerrado esa puerta con Marcos que me había dado un poco de claridad. Un poco de espacio para respirar. Ya no esperaba sus llamadas. Ya no me preguntaba si vendría. Ya no había esa parte de mí que secretamente esperaba que todo fuera un error. Porque ya no lo era. Era real. Era definitivo. Y yo tenía que aprender a vivir con eso. Empecé a hacer cosas pequeñas para recuperar algún tipo de normalidad. Me obligué a comer 3 veces al día. Aunque no tuviera hambre. Aunque la comida no supiera a nada. Me obligué a ducharme. A vestirme. A no quedarme en pijama todo el día. Me obligué a trabajar. Solo un par de horas al principio. Pero algo. Porque si no lo hacía, si me dejaba hundirme completamente. Tenía miedo de no poder salir. Javier me escribió a los pocos días. ¿Cómo vas? Sobreviviendo. ¿Y tú? Igual. ¿Quieres tomar un café? Dudé antes de responder. No estaba segura de tener energía para ver a alguien. Ni siquiera a Javier. Pero al mismo tiempo sabía que necesitaba hablar con alguien que entendiera. Sí. ¿Cuándo? Mañana a las 3. Ahí estaré. Nos encontramos en una cafetería pequeña. Lejos de nuestras casas. Lejos de lugares donde pudiéramos toparse con Marcos o Patty. Javier ya estaba ahí cuando llegué. Sentado en una mesa del fondo. Con 2 tazas de café frente a él. Te pedí un americano, dijo cuando me senté. Espero que esté bien. Está perfecto. Gracias. Nos quedamos callados un momento. Bebiendo café. Mirando alrededor. Evitando el elefante en la habitación. Hasta que Javier habló. Presenté los papeles del divorcio ayer. Lo miré. Se veía cansado. Pero también aliviado. De alguna forma. ¿Cómo te sientes? Raro. Triste. Pero también bien. Como si finalmente hubiera tomado el control de algo. Te entiendo. Tú ya empezaste el proceso. Todavía no. Pero lo haré pronto. Solo necesito prepararme mentalmente. Él asintió. ¿Has hablado con Patty?, le pregunté. No directamente. Solo a través de mensajes para coordinar lo de los papeles y la división de cosas. Quiere hablar. Dice que necesita explicarme. Pero yo no quiero escucharla. Yo tampoco. ¿Crees que algún día queramos? No lo sé. Mi tía me dijo que tarde o temprano voy a tener que decidir si puedo perdonarla. Pero no puedo imaginarme haciendo eso ahora. Ni yo. Bebimos más café. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dijo Javier. No es solo que me engañó. Es que eligió a Marcos. A tu esposo. De todas las personas en el mundo eligió a alguien que sabía que te iba a destruir. Y Marcos eligió a mi hermana. Sabiendo que iba a destruirme también. Es como si no les importáramos en absoluto. Creo que sí les importábamos. Pero se importaban más a ellos mismos. Javier se quedó callado. Pensando. ¿Crees que siguen en contacto?, preguntó. Marcos y Patty. Marcos dijo que terminaron. Que lo que tenían no era real. ¿Y le creíste? No sé. Pero tampoco me importa mucho. Ya no es mi problema. Supongo que tienes razón. Seguimos hablando durante 1 hora más. De cosas pequeñas. De cómo estábamos manejando el día a día. De cómo era raro dormir solos después de años de compañía. Y me di cuenta de algo. Hablar con Javier me hacía bien. No porque fuéramos amigos cercanos. No porque tuviéramos mucho en común. Sino porque él era la única persona que entendía exactamente lo que estaba sintiendo. Y eso era valioso. Cuando nos despedimos, él me abrazó. Fue un abrazo rápido. Casi tímido. Gracias por venir, dijo. Gracias por invitarme. Lo hacemos otra vez. La próxima semana tal vez. Sí. Me gustaría. Nos fuimos cada uno por su lado. Y mientras manejaba de regreso a casa me di cuenta de que por primera vez en semanas. No había llorado. Una noche 2 semanas después recibí un mensaje de un número desconocido. Valeria, por favor. Necesito hablar contigo. Soy Patty. Mi primer instinto fue bloquear el número. Borrar el mensaje. Pretender que nunca lo había visto. Pero me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo. Necesito hablar contigo. ¿Necesitaba ella hablar conmigo? ¿O necesitaba yo escuchar lo que tenía que decir? No lo sabía. Dejé el teléfono en la mesa. Seguí con mi día. Pero el mensaje se quedó ahí. En mi mente. Dando vueltas. ¿Qué podría decirme Patty que cambiara algo? ¿Qué explicación podría darme que hiciera que esto doliera menos? Ninguna. Pero aún así.
Una parte de mi pequeña pero persistente quería saber. Quería entender por qué lo había hecho. ¿Qué había pasado por su cabeza? Si alguna vez se había detenido a pensar en mí. Esa noche antes de dormir le respondí. No estoy lista para hablar. Tal vez nunca lo esté. Pero si necesitas decir algo, escríbelo. Te leeré cuando pueda. No esperaba respuesta inmediata. Pero llegó en minutos. Era un mensaje largo. Demasiado largo para ser enviado de una sola vez. Vino en partes. Sé que no merezco que me leas. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Nunca. Eres mi hermana. Eres la persona más importante de mi vida. Y lo que hice no tiene excusa. Fue egoísta. Fue horrible. Fue imperdonable. No sé cómo empezó. No puedo señalar un momento y decir aquí fue donde cruzamos la línea. Fue gradual. Fue una conversación. Luego otra. Luego una mirada. Luego más. Y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando ya era demasiado tarde. Ya me había dejado caer. Sé que eso no es excusa. Sé que debí detenerlo. Debí decirte. Debí hacer lo correcto. Pero era cobarde. Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que me odiaras. Y al final perdí todo de todas formas. Javier me pidió el divorcio. Y lo entiendo. Lo merezco. Perdí a mi esposo. Perdí a mi hermana. Perdí mi familia. Y todo porque no pude controlarme. Porque fui débil. No te pido que me perdones. No espero eso. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Que daría cualquier cosa por poder volver atrás y hacer las cosas diferente. Pero no puedo. Y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Te quiero, vale. Siempre te he querido. Y siempre lo haré. Aunque nunca vuelvas a hablarme. Aunque me odies para siempre. Ese es mi castigo. Y lo acepto. Leí los mensajes 3 veces. Y luego no supe qué sentir. Parte de mí todavía estaba enojada. Furiosa. Porque las palabras no cambiaban lo que había hecho. Pero otra parte veía a mi hermana pequeña. A la niña con la que había crecido. A la que había cuidado cuando mamá no podía. A la que había sostenido cuando lloraba. Y me dolía. Me dolía tanto. No le respondí esa noche. Pero tampoco borré los mensajes. Los meses siguientes fueron un proceso lento. Empecé oficialmente el divorcio. Contraté un abogado. Firmé papeles. Dividimos cosas. Fue frío. Mecánico. Como desmantelar una vida entera y convertirla en objetos y cuentas bancarias. Marco se quedó con algunos muebles. Yo me quedé con la casa. Él no peleó. Creo que sabía que no tenía derecho a pelear nada. Javier y yo seguimos viéndonos. Una vez a la semana. A veces para café. A veces solo para caminar. No hablábamos siempre de lo que había pasado. A veces solo hablábamos de la vida. De películas. De trabajo. De cosas normales. Y eso también me ayudaba. Porque me recordaba que todavía podía tener conversaciones normales. Que todavía podía reírme. Que todavía podía ser algo más que solo la mujer traicionada. Un día mientras caminábamos por el parque, Javier me dijo algo que me sorprendió. Creo que voy a empezar terapia. Sí. Porque me di cuenta de que tengo mucho que procesar. Y no puedo hacerlo solo. Necesito ayuda. Eso es valiente. No sé si es valiente. Solo sé que lo necesito. Me quedé pensando en eso después. ¿Necesitaba yo terapia también? Probablemente. Pero todavía no estaba lista para ese paso. Todavía estaba tratando de entenderlo yo misma. De encontrar mi propio camino a través de esto. Pero tal vez algún día. Una tarde 3 meses después de todo estaba limpiando la casa cuando encontré una caja vieja. Era de fotos. De recuerdos. De cuando Patty y yo éramos niñas. Vacilé antes de abrirla. No estaba segura de querer ver eso. Pero algo me empujó. Abrí la caja. Y empecé a sacar fotos. Patty y yo en nuestro primer día de escuela. Ella sonriendo con un diente faltante. Yo con mi mochila enorme. Patty y yo en la playa. Construyendo castillos de arena. Patty y yo en la graduación. Abrazadas. Felices. Patty y yo en mi boda. Ella era mi dama de honor. Lloraba de felicidad. O eso pensé entonces. Miré esa foto durante mucho tiempo. Tratando de ver si había algo. Alguna señal. Alguna pista de que algún día ella haría lo que hizo. Pero no había nada. Solo éramos 2 hermanas. Felices. Unidas. Y eso me rompió el corazón otra vez.
Porque esa Patty, la de las fotos, ya no existía. O tal vez nunca existió. Tal vez solo vi lo que quería ver. Guardé las fotos. Cerré la caja. La puse de nuevo donde la había encontrado. Y seguí con mi día. Pero algo había cambiado. Porque por primera vez desde que todo pasó, me permití sentir algo más que enojo. Sentí tristeza. Tristeza por lo que había perdido. No solo un esposo. No solo una hermana. Sino una vida entera. Una versión de mí misma que ya no podía recuperar. Y eso era parte del duelo también. Esa noche Javier me llamó. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. Bueno, no. Pero ya sabes. Sí. Lo sé. ¿Pasa algo? No. Solo quería saber de ti. Y decirte algo. Que me alegro de que estemos pasando por esto juntos. No sé si lo hubiera podido manejar solo. Yo tampoco, admití. Me alegro de tenerte también. Nos vemos esta semana. Sí. Avísame cuándo. Colgamos. Y me quedé ahí. En mi sala. En mi casa. En mi vida nueva. Una vida que no había elegido. Que no había pedido. Pero una vida que de alguna forma estaba aprendiendo a vivir. Un día a la vez. Un paso a la vez. Y tal vez eso era suficiente por ahora. 5 meses después del día que encontré a Marcos y Patty juntos, mi vida había tomado una forma que nunca imaginé. No era la vida que tenía antes. Esa había muerto. Pero tampoco era el caos de los primeros días. Cuando apenas podía levantarme de la cama. Cuando todo parecía imposible. Era algo intermedio. Algo nuevo. Algo que todavía estaba aprendiendo a reconocer. El divorcio estaba casi finalizado. Solo faltaban algunos papeles. Algunas firmas. Marcos y yo casi no hablábamos. Todo pasaba a través de abogados. Y cuando teníamos que comunicarnos era por mensaje. Corto. Frío. Necesario. Me había mudado algunas cosas de la casa. Cambié la decoración de la sala. Pinté una pared. Moví muebles. No porque quisiera renovar, sino porque necesitaba que la casa dejara de parecerse a la que compartimos. Necesitaba que fuera mía. Solo mía. Y poco a poco lo estaba logrando. El trabajo también había mejorado. Al principio me costaba concentrarme. Pero ahora podía trabajar horas completas. Incluso había conseguido 2 clientes nuevos. Pequeñas victorias. Pero victorias al fin. Javier y yo nos seguíamos viendo. Ya no una vez a la semana. Ahora era más seguido. 2-3 veces. Se había vuelto una constante. Una presencia que me hacía sentir menos sola. Y él también estaba cambiando. Ya no se veía tan destruido. Ya no hablaba de Patty con esa voz rota. Ahora hablaba de ella como algo que había pasado. Algo que había dolido. Pero algo que estaba quedando atrás. Empecé a salir con alguien, me dijo un día. Estábamos en una cafetería. La misma de siempre. Me sorprendió. Pero también me alegró. ¿En serio? ¿Quién? Una compañera de trabajo. Se llama Andrea. Es diferente. Buena. No sé si va a ser algo serio. Pero me hace sentir bien. Me alegro por ti, Javier. ¿Y tú? ¿Has pensado en salir con alguien? Me reí. Fue una risa genuina. Sin amargura. No. Todavía no. Ni siquiera sé si quiero. Tal vez algún día. Pero ahora solo quiero estar conmigo misma por un tiempo. Te entiendo. ¿Cómo va la terapia? Bien. Me está ayudando. Mi terapeuta dice que estoy procesando cosas que tenía guardadas desde antes. No solo lo de Patty, sino otras cosas. De mi familia. De mi pasado. Eso suena profundo. Lo es. Pero creo que lo necesitaba. Lo miré. Y me di cuenta de que ya no veía al hombre roto que conocí hace meses. Veía a alguien que estaba reconstruyéndose. Que estaba eligiendo sanar. Y eso me inspiraba. Porque si él podía, tal vez yo también. Esa noche tomé una decisión. Llamé a la tía Lucía. Hola, mija. ¿Cómo estás? Hola, tía. Estoy mejor. Quería preguntarte algo. Dime. ¿Tienes el número de algún terapeuta? Creo que necesito ayuda. Hubo una pausa. Luego escuché su sonrisa a través del teléfono. Me alegro tanto de que hayas tomado esa decisión, Valeria. Si tengo el número de alguien muy buena, te lo mando ahora mismo. Gracias, tía. ¿Y cómo estás realmente? Mejor. No bien todavía. Pero mejor. Eso es lo importante. Un paso a la vez. Sí. Un paso a la vez. Colgamos.
y unos minutos después recibí el contacto. Lo guardé. Y al día siguiente llamé. Mi primera sesión de terapia fue rara. No sabía qué esperar. No sabía si iba a llorar, si iba a hablar mucho, si iba a sentir algo. La terapeuta se llamaba doctora Ramírez. Era una mujer de unos 50 años, con voz suave, con ojos que te hacían sentir escuchada. Cuéntame qué te trae aquí, dijo. Y le conté todo. Desde el principio. Desde las sospechas hasta el cuarto de almacenamiento. Desde la confrontación hasta ahora. Ella solo escuchó. No me interrumpió. No me juzgó. Y cuando terminé dijo algo que no esperaba. Has pasado por un trauma, Valeria. Y lo que estás sintiendo es completamente válido. El enojo, la tristeza, la confusión. Todo eso es parte del proceso. ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso? No hay una respuesta fija. Para algunas personas meses. Para otras años. Pero lo importante no es cuánto tiempo toma. Sino que estás aquí. Que decidiste hacer algo al respecto. A veces siento que debería estar mejor ya. Han pasado 5 meses. 5 meses no es nada cuando hablamos de sanar de una traición así. Especialmente cuando fue tu pareja y tu hermana. Eso duplica el dolor. Y si nunca me recupero completamente, tal vez no te recuperes en el sentido de volver a ser quien eras antes. Porque esa versión de ti ya no existe. Pero puedes convertirte en alguien nueva. Alguien más fuerte. Alguien que sabe lo que vale y lo que no va a tolerar. Sus palabras se quedaron conmigo después de la sesión. Alguien nueva. Eso sonaba bien. Liberador incluso. Porque intentar volver a ser quien era antes parecía imposible. Pero convertirme en alguien nueva. Eso sí podía hacerlo. Una tarde semanas después recibí un mensaje de Marcos. Era el primero en meses que no era sobre papeles del divorcio. Sé que no tengo derecho a preguntarte esto. Pero ¿crees que algún día podamos hablar? No para volver. Solo para cerrar las cosas de verdad. Lo leí varias veces. Parte de mí quería ignorarlo. Bloquearlo. Seguir adelante sin mirar atrás. Pero otra parte pensó en lo que la doctora Ramírez me había dicho en nuestra última sesión. A veces el cierre no viene de la otra persona. Viene de ti. De decidir qué necesitas para poder soltar. Necesitaba hablar con Marcos para cerrar. No estaba segura. Pero tal vez sí. Le respondí. Dame tiempo. Todavía no estoy lista. Pero tal vez algún día. Él respondió rápido. ¿En serio? Gracias, Valeria. Te esperaré. No le respondí más. Pero no borré el mensaje tampoco. 6 meses después de todo pasó algo que no esperaba. Estaba en el supermercado. Comprando verduras. Intentando decidir entre brócoli o coliflor. Y la vi. Patty. Estaba al otro lado del pasillo. Con un carrito. Sola. Se veía diferente. Más delgada. Más cansada. Con el cabello más corto. Mi primer instinto fue darme la vuelta. Irme. Evitarla. Pero mis piernas no se movieron. Y entonces ella me vio. Se quedó paralizada. Igual que yo. Nos miramos por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos. Y luego ella empezó a caminar hacia mí. Despacio. Con miedo. Como si esperara que yo saliera corriendo. Pero no lo hice. Me quedé ahí. Esperando. Cuando estuvo lo suficientemente cerca se detuvo. Dejó el carrito a un lado. Hola, dijo. Hola. Silencio. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien. ¿Y tú? No muy bien. Pero sobreviviendo. Asentí. No sabía qué más decir. Te ves bien, dijo ella. Diferente. Pero bien. Gracias. Más silencio. Valeria, yo sé que no quieres hablar conmigo. Sé que probablemente me odias. Pero necesito que sepas que... No te odio, la interrumpí. Ella parpadeó. Sorprendida. No. No. Pensé que sí. Durante mucho tiempo pensé que sí. Pero ya no siento eso. Solo siento tristeza. Por lo que teníamos. Por lo que perdimos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo también. Todos los días pienso en eso. En cómo arruiné todo. No puedo decirte que está bien. Porque no lo está. Lo que hiciste, lo que hicieron fue imperdonable. Lo sé. Pero tampoco puedo seguir cargando con ese enojo. Me está consumiendo. Y necesito soltarlo. Eso significa que me perdonas. Lo pensé un momento. Realmente lo pensé. No. Todavía no. Tal vez nunca.
Pero estoy trabajando en ello. En terapia. En entender que puedo soltar sin perdonar. Que puedo seguir adelante sin olvidar. Patty asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Crees que algún día podamos volver a hablarnos? Ser hermanas otra vez. No lo sé, Patty. Honestamente no lo sé. Pero ahora mismo necesito espacio. Necesito tiempo. Entiendo y lo respeto. Solo quiero que sepas que te amo. Que siempre te he amado. Y que lamento tanto haberte lastimado. Yo también te amaba. Pero esa versión nuestra ya no existe. Y si algún día volvemos a tener algún tipo de relación, va a tener que ser algo completamente nuevo. Desde cero. Lo que sea. Lo que necesites. Asentí. Di un paso atrás. Tengo que irme. Está bien. Cuídate, vale. Tú también. Caminé hacia la caja. Pagué mis cosas. Salí del supermercado. Y cuando llegué a mi auto, lloré. Pero no fueron lágrimas de enojo. No fueron lágrimas de odio. Fueron lágrimas de liberación. Porque había visto a Patty. Había hablado con ella. Y no me había derrumbado. Había sido honesta. Había puesto mis límites. Había dicho mi verdad. Y eso se sintió como poder. Esa noche le conté a Javier lo que había pasado. ¿Y cómo te sientes?, me preguntó. Extraño. Triste. Pero también aliviada. Como si hubiera cerrado algo. Eso es bueno. Sí. Creo que sí. ¿Crees que algún día vuelvan a hablarse? Tú y Patty. No lo sé. Tal vez. No ahora. Pero tal vez algún día. Cuando ya no duela. Cuando sea solo dos personas que compartieron una vida y que pueden mirarse sin todo ese peso. Eso sería bonito. Sí. Lo sería. Seguimos hablando. De todo y de nada. De su trabajo. De mi negocio que seguía creciendo. De una exposición de arte que había visto. Y me di cuenta de algo. Esta amistad. Esta conexión con Javier. Había sido uno de los regalos inesperados de todo esto. Porque cuando todo se derrumbó, cuando perdí a mi esposo y a mi hermana, cuando mi mundo se hizo pedazos, encontré a alguien que entendía. Alguien que no me juzgaba. Que no me decía cómo debía sentir. Que simplemente estaba ahí. Y eso era invaluable. 8 meses después. El divorcio estaba finalizado. Los papeles firmados. La casa completamente a mi nombre. Marcos se había mudado a otra ciudad. Lo supe por un mensaje corto que me envió. Me voy a Monterrey por trabajo. Espero que estés bien. Cuídate. No le respondí. Pero tampoco sentí nada al leerlo. Ni alivio. Ni tristeza. Ni enojo. Solo nada. Y eso de alguna forma era progreso. Porque significaba que ya no ocupaba espacio en mi cabeza. Ya no me despertaba pensando en él. Ya no me preguntaba qué estaría haciendo o con quién estaría. Simplemente había dejado de importar. Mi vida había tomado un ritmo nuevo. Una rutina que era completamente mía. Me despertaba temprano. Hacía ejercicio. Algo que nunca había hecho antes, pero que ahora me ayudaba a sentirme fuerte. En control. Trabajaba. Clientes nuevos seguían llegando. Mi negocio estaba creciendo. Veía a Javier. No tanto como antes. Él estaba más ocupado con Andrea. Pero seguíamos hablando. Seguíamos siendo esa red de apoyo mutuo que habíamos construido. Iba a terapia. Una vez a la semana. A veces lloraba. A veces no. Pero siempre salía sintiendo que había procesado algo importante. Y poco a poco. Estaba aprendiendo a conocerme otra vez. O tal vez por primera vez. Porque me di cuenta de algo en esos meses. Durante todo mi matrimonio me había definido en relación a Marcos. Era la esposa de Marcos. La que adaptaba sus horarios a los de él. La que hacía las cosas de cierta manera porque así le gustaban a él. No de forma obvia. No es que él me lo hubiera pedido. Pero yo me había perdido en ese rol. Me había diluido. Y ahora estaba recuperando pedazos de mí que ni siquiera sabía que había perdido. Como el hecho de que me gustaba pintar. Algo que hacía de niña pero que había dejado cuando crecí. Compré pinceles. Lienzos. Colores. Y empecé a pintar otra vez. No era buena. Tal vez nunca lo sería. Pero no importaba. Porque lo hacía para mí. No para venderlo. No para impresionar a nadie. Solo para sentir. Una tarde mientras pintaba en el jardín recibí una llamada. Era un número que no reconocí. Dudé antes de contestar. Hola. Valeria. Soy Javier. Su voz sonaba extraña. Tensa. Hola. ¿Todo bien?
¿Por qué llamas de otro número? Mi teléfono se quedó sin batería. Estoy usando el de Andrea. Necesito contarte algo. ¿Qué pasó? Vi a Patty. Mi corazón dio un pequeño salto. Pero no como antes. No con ese dolor agudo. Solo curiosidad. ¿Dónde? En un restaurante. Con alguien. Un hombre. Oh. Parecía feliz. O no sé. Parecía estar bien. Esperé. No sabía qué decir. Solo quería que lo supieras, continuó. Por si te importaba. ¿Y a ti te importa? Hubo una pausa. No. Ya no. Pero pensé que tal vez a ti sí. Gracias por decirme. Pero la verdad es que no me afecta. Me alegro de que esté bien. ¿En serio? ¿De verdad? Sí. Ya no guardo rencor. No es que la haya perdonado completamente. Pero ya no me pesa. Me alegro por ti, Valeria. De verdad. ¿Y tú? ¿Cómo estás con todo? Bien. Andrea es buena para mí. Me hace sentir que puedo confiar otra vez. Que no todas las personas van a lastimarme. Eso es hermoso, Javier. Sí. Lo es. Colgamos poco después. Y me quedé ahí en el jardín con el pincel en la mano. Pensando en Patty. En su nueva vida. En su nueva oportunidad. Y me di cuenta de que de verdad me alegraba por ella. No porque me hubiera olvidado de lo que hizo. Sino porque había aprendido algo importante en terapia. Su felicidad no quitaba la mía. Su vida no afectaba la mía. Éramos dos personas separadas ahora. Viviendo vidas separadas. Y eso estaba bien. Semanas después la doctora Ramírez me hizo una pregunta que me quedó dando vueltas por días. Valeria, si pudieras volver atrás y cambiar lo que pasó, ¿lo harías? Lo pensé mucho. Porque la respuesta obvia era sí. Pero cuando realmente lo analicé, no estaba tan segura. No lo sé, admití. Obviamente quisiera no haber pasado por ese dolor. Pero si no hubiera pasado, seguiría en ese matrimonio. Seguiría siendo esa versión de mí que no sabía quién era realmente. Que vivía en piloto automático. Y ahora me conozco. Sé lo que quiero. Sé lo que no voy a tolerar. Sé que puedo sobrevivir cosas difíciles. Eso es crecimiento. Supongo que sí. Pero es raro decir que algo bueno salió de algo tan horrible. No es raro. Es humano. A veces las crisis nos rompen para que podamos reconstruirnos de forma más auténtica. Me gustó esa idea. Más auténtica. Porque eso era lo que sentía ahora. Más real. Más yo. 9 meses después de aquel viernes en el cuarto de almacenamiento hice algo que nunca pensé que haría. Le respondí a Marcos. Su mensaje de hace meses seguía ahí. El que pedía hablar. Cerrar las cosas. Y decidí que estaba lista. Si todavía quieres hablar, podemos hacerlo. Dime cuándo. Su respuesta llegó horas después. ¿En serio? Gracias, Valeria. Este fin de semana. ¿Puedo ir a la ciudad? Sí. El sábado a las 3. En la cafetería del centro. Ahí estaré. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse nerviosa esa mañana. No porque tuviera miedo de verlo, sino porque no sabía qué esperar de mí misma. Iba a llorar. Iba a enojarme. Iba a sentir algo. No lo sabía. Llegué a la cafetería 5 minutos antes. Pedí un café. Me senté en una mesa cerca de la ventana. Y esperé. Marcos llegó puntual. Lo vi a través del vidrio. Caminando hacia la entrada. Se veía diferente. Más delgado. Con barba. Más cansado. Pero también más pequeño. Como si hubiera perdido algo de esa presencia que tenía antes. Entró. Me vio. Caminó hacia mí. Hola, dijo. Hola. Se sentó. Pidió un café. Nos quedamos en silencio unos segundos. Un silencio incómodo pero no insoportable. Gracias por aceptar verme, dijo finalmente. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Lo sé. Y está bien. Bebimos café. Miramos alrededor. Evitando el peso de la conversación que sabíamos que venía. ¿Cómo has estado?, preguntó. Bien. Mejor de lo que pensé que estaría. ¿Y tú? No tan bien. Pero estoy trabajando en ello. Asentí. Escuché que te mudaste a Monterrey. Sí. Necesitaba un cambio. Estar aquí era difícil. Demasiados recuerdos. Te entiendo. Más silencio. Y entonces él dijo lo que había venido a decir. Valeria, sé que ya te lo dije antes. Pero necesito decírtelo otra vez. Lo siento. Siento mucho haberte lastimado. Siento haber destruido lo que teníamos.
Y siento que hayas tenido que pasar por todo esto por mi culpa. Lo miré. Realmente lo miré. Y no vi al hombre que me había traicionado. No vi al hombre que me había mentido durante 4 meses. Vi a un hombre roto. Arrepentido. Tratando de cargar con su propia culpa. Te creo, le dije. Creo que lo sientes. Y creo que te arrepientes. ¿Eso significa que me perdonas? No. Pero significa que ya no te odio. Y eso es algo. Él asintió. Sus ojos se humedecieron. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Lo que sea. ¿Por qué lo hiciste? Y no me digas que no lo sabes. Tuviste 9 meses para pensarlo. Necesito una respuesta real. Él respiró hondo. Se frotó la cara con las manos. Porque era cobarde. Porque nuestro matrimonio se estaba volviendo cómodo y aburrido, y en vez de hablarlo contigo, en vez de trabajar en eso, busqué algo fácil. Algo nuevo. Algo que me hiciera sentir vivo otra vez. Y Patty te hacía sentir vivo. En ese momento sí. Pero no era real. Era solo adrenalina. Prohibición. Novedad. Y cuando terminó todo me di cuenta de que había cambiado algo real por algo vacío. Y esperabas que yo siguiera ahí esperándote. No. No esperaba nada. Sabía que te había perdido. Y lo acepté. ¿Sigues en contacto con Patty? No. No hemos hablado desde que todo salió a la luz. Creo que ambos sabíamos que lo que teníamos no era amor. Era egoísmo. Asentí. No sabía si creerle completamente. Pero tampoco me importaba tanto. ¿Hay alguien más en tu vida ahora?, le pregunté. No. No estoy listo para eso. Necesito trabajar en mí. En entender por qué hago las cosas que hago. Eso es sabio. ¿Y tú? ¿Hay alguien? No. Y no sé si habrá pronto. Estoy aprendiendo a estar sola. A gustarme a mí misma. Y no quiero apresurar eso. Me alegro por ti. De verdad. Te ves bien, Valeria. Te ves en paz. No del todo. Pero estoy llegando ahí. Terminamos nuestros cafés. La conversación se fue volviendo más ligera. Hablamos de su trabajo. De mi negocio. De cosas superficiales. Y cuando finalmente nos despedimos nos dimos la mano. No un abrazo. No un beso en la mejilla. Solo un apretón de manos. Formal. Definitivo. Final. Cuídate, Marcos. Tú también, Valeria. Lo vi irse. Subir a su auto. Arrancar. Desaparecer en el tráfico. Y me quedé ahí. Parada en la calle. Sintiendo como algo dentro de mí se cerraba definitivamente. No con violencia. No con dolor. Simplemente se cerraba. Como cuando cierras un libro después de terminarlo. Con calma. Con aceptación. Esa noche le escribí a Javier. Hablé con Marcos hoy. ¿Y cómo te fue? Bien. Raro. Pero bien. Creo que necesitaba ese cierre. Me alegro. ¿Cómo te sientes? Ligera. Como si finalmente hubiera soltado algo que estaba cargando sin darme cuenta. Eso es hermoso, Valeria. Gracias por todo, Javier. Por estar ahí cuando más lo necesité. Para eso estamos. Siempre que necesites hablar, aquí estoy. Lo sé. Y lo mismo aplica para ti. Me fui a dormir esa noche más temprano de lo normal. Y por primera vez en 9 meses. Dormí toda la noche. Sin despertarme. Sin pesadillas. Sin ansiedad. Solo dormí. Y cuando desperté a la mañana siguiente el sol entraba por la ventana. Brillante. Cálido. Como una promesa de que los días malos habían pasado. Y que lo que venía podía ser bueno. Si yo lo permitía. Y estaba lista para hacerlo. 1 año después. Exactamente 1 año desde aquel viernes que cambió todo. No es que llevara la cuenta obsesivamente. No es que hubiera marcado el día en el calendario. Pero lo recordaba. Mi cuerpo lo recordaba. Era viernes otra vez. Mediados de marzo. El clima era el mismo. Ese calor suave que no es demasiado pero que promete que el verano viene. Me desperté temprano esa mañana. No por ansiedad. No por pesadillas. Solo porque mi cuerpo ya estaba acostumbrado a ese horario. Me preparé café. Me senté en el jardín. Con mi taza humeante entre las manos. Y pensé en todo lo que había pasado. En la Valeria de hace 1 año. La que abrió esa puerta y vio su vida desmoronarse. La que lloró durante semanas. Que apenas podía levantarse de la cama. Que pensaba que nunca iba a poder recuperarse. Y la comparé con la Valeria de ahora. La que estaba sentada aquí. En su jardín. En su casa. En su vida. Una vida que había reconstruido desde cero.
No era la vida que había planeado. No era la vida que había soñado cuando me casé con Marcos. Pero era mía. Completamente mía. Y eso valía más de lo que nunca imaginé. Esa tarde Javier vino a visitarme. Había empezado a hacer eso últimamente. Visitas casuales. Sin agenda. Solo para tomar café y hablar. Andrea había venido con él una vez. Era dulce. Amable. Perfecta para él. Y no sentí celos. No sentí nada raro. Solo me alegré de que hubiera encontrado a alguien bueno. ¿Cómo estás?, me preguntó sentándose en el sofá de la sala. Bien. Es el aniversario, ¿sabes? Lo sé. Por eso vine. Lo miré sorprendida. ¿Viniste por eso? Sí. Pensé que tal vez lo necesitabas. Alguien que entendiera. Sonreí. Porque tenía razón. Gracias. ¿Cómo te sientes? Extraño. No triste exactamente. Solo reflexiva. Pensando en todo lo que cambió. Ha sido un año intenso. Sí. Para ambos. Javier asintió. Se quedó callado un momento. ¿Sabes? Ayer estaba pensando en algo, dijo. Si alguien me hubiera dicho hace un año que iba a estar bien, que iba a tener una nueva pareja, que iba a ser feliz otra vez, no les hubiera creído. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Brindamos con nuestros cafés. Un gesto tonto. Pero significativo. ¿Has sabido algo de Patty?, me preguntó. No directamente. Pero mi tía me dijo que se mudó. A Guadalajara. Que está empezando de nuevo. ¿Y cómo te hace sentir eso? Bien. ¿En serio? Espero que encuentre lo que sea que esté buscando. ¿Crees que algún día hablen? Tal vez. No ahora. Pero tal vez algún día. Cuando ya no duela. Cuando sea solo dos personas que compartieron una vida y que pueden mirarse sin todo ese peso. Eso sería bonito. Sí. Lo sería. Seguimos hablando. De todo y de nada. De su trabajo. De mi negocio que seguía creciendo. De una exposición de arte que había visto. Y me di cuenta de algo. Esta amistad. Esta conexión con Javier. Había sido uno de los regalos inesperados de todo esto. Porque cuando todo se derrumbó, cuando perdí a mi esposo y a mi hermana, cuando mi mundo se hizo pedazos, encontré a alguien que entendía. Alguien que no me juzgaba. Que no me decía cómo debía sentir. Que simplemente estaba ahí. Y eso era invaluable. Unas semanas después pasó algo pequeño pero significativo. Estaba en una librería. Buscando algo nuevo para leer. Y vi a una mujer llorando en uno de los pasillos. Tratando de esconderse. Pero yo la vi. No la conocía. Era una extraña. Pero algo me empujó a acercarme. ¿Estás bien?, le pregunté suavemente. Ella me miró. Con los ojos rojos. Con el maquillaje corrido. No. Pero lo estaré. Eventualmente. ¿Quieres hablar? Ella dudó. Luego asintió. Nos sentamos en una banca afuera de la librería. Y ella me contó su historia. Su esposo le había sido infiel. Con su mejor amiga. Y acababa de descubrirlo. Y mientras hablaba, mientras lloraba, mientras decía todas esas cosas que yo había sentido un año atrás. Yo solo escuché. No le di consejos. No le dije que todo iba a estar bien. No minimicé su dolor. Solo estuve ahí. Y cuando terminó de hablar me miró con ojos agradecidos. Gracias por escuchar. De nada. Sé lo que es. Sé cómo duele. ¿Te pasó algo similar? Sí. Hace un año. ¿Y cómo lo superaste? Un día a la vez. Con ayuda. Con terapia. Con permitirme sentir todo lo que necesitaba sentir. Y ahora estás bien. Ahora estoy bien. No perfecta. Pero bien. Ella asintió. Y vi en sus ojos algo que reconocí. Esperanza. Pequeña. Frágil. Pero ahí. Si lo necesitas, le dije, si necesitas hablar con alguien que entienda, aquí está mi número. Le di mi contacto. Ella lo guardó. Gracias. De verdad. No tienes que agradecerme. Alguien estuvo ahí para mí cuando lo necesité. Solo estoy pasándolo hacia adelante. Nos despedimos. Y ella se fue. Y yo me quedé ahí sentada en esa banca dándome cuenta de algo importante. Había convertido mi dolor en algo útil. En algo que podía ayudar a otros. Y eso le daba sentido a todo lo que había pasado. Esa noche me senté en mi jardín otra vez. Bajo las estrellas. Con una copa de vino. Con mi perro nuevo a mis pies. Una decisión espontánea de hace 2 meses. Una compañía que no sabía que necesitaba. Y pensé en todo. En el año que había pasado. En la persona que había sido.
en la persona que era ahora. Y me permití sentir orgullo. No el tipo de orgullo arrogante, sino el orgullo de haber sobrevivido. De haber elegido sanar en vez de amargarse. De haber elegido crecer en vez de hundirse. Porque hubiera sido tan fácil quedarme en el enojo, en el resentimiento, en la victimización. Hubiera sido tan fácil cerrar mi corazón. Decidir que nunca más iba a confiar en nadie. Pero no lo hice. Elegí diferente. Elegí sanar. Elegí perdonarme a mí misma por no haber visto las señales antes. Elegí soltar lo que no podía controlar. Y elegí abrirme a la posibilidad de que la vida todavía podía ser buena. Diferente. Pero buena. No sé qué pasará mañana. No sé si algún día volveré a enamorarme. No sé si Patty y yo alguna vez reconstruiremos algún tipo de relación. No tengo todas las respuestas. Y está bien. Porque aprendí que no necesito tenerlas. Solo necesito estar presente. Estar aquí. En este momento. Agradecer lo que tengo. Mi casa. Mi trabajo. Mis amigos. Mi perro. Mi paz. Y confiar en que pase lo que pase. Voy a estar bien. Porque ya lo estuve antes. Cuando todo se derrumbó. Cuando pensé que no iba a sobrevivir. Pero lo hice. Y si lo hice una vez puedo hacerlo otra vez. Aunque espero no tener que hacerlo. Así que aquí estoy. Un año después. Ya no soy la mujer que abrió esa puerta del cuarto de almacenamiento. Esa mujer murió ese día. Pero de sus cenizas nació alguien nueva. Alguien más fuerte. Más consciente. Más auténtica. Alguien que sabe lo que vale. Lo que merece. Lo que no va a tolerar nunca más. Y esa persona me gusta. Esa persona tiene un futuro. Y ese futuro empieza ahora. Si estás escuchando esto y alguna vez has sentido algo parecido. Si alguna vez te han traicionado. Si alguna vez has perdido a alguien que pensabas que era tu persona. Si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero. Quiero que sepas algo. No estás sola. Hay millones de nosotras. Millones de historias como la mía. Como la tuya. Y aunque duele. Aunque hay días en los que parece imposible seguir. Puedes. Vas a poder. Y del otro lado de ese dolor hay algo esperándote. Una versión de ti que no conoces todavía. Pero que vas a amar. Así que respira. Siente. Llora si necesitas llorar. Grita si necesitas gritar. Pero no te rindas. Porque tu historia no termina con la traición. Termina con tu renacimiento. Y ese renacimiento vale la pena. Gracias por estar aquí. Por escuchar. Por permitirme compartir mi historia contigo. Aquí en este espacio siempre tendrás un lugar. Hasta la próxima historia. Con cariño. Señorita Luna.